Los siguientes 15 a 20 minutos vamos a hablar específicamente sobre la técnica de LIRETS. ¿Por qué es importante la técnica? Porque, bueno, creo que todos tenemos claridad sobre por qué es importante tener un léxico estandarizado, un diagnóstico estandarizado, pero ¿por qué es importante la técnica? Entonces, este es un caso real, era una institución externa y acá tenemos hiperaumento y hay una cápsula y si aplicamos el árbol de decisión vamos a descartar todas las categorías iniciales con base en la tabla. Probablemente lo ubicaremos en la categoría del R4 y observa que tenemos otros atributos. No vamos a subirlo de categoría, vamos a quedarnos con el R4 por ahora. Esto fue un estudio de una institución externa. El paciente llegó a nuestro hospital y ahora hemos rehecho el TAC 2 semanas después. La observación no ha cambiado. Ahora tenemos APH sin borde, tenemos desvanecimiento, washout y no hay cápsula. Y aplicamos nuestra tabla, vamos a obtener una categoría de LR5. Entonces, los estudios se hicieron con 2 semanas de diferencia. Es posible que el carcinoma hepatocelular se haya desarrollado de pronto y que este APH, el hiperaumento, se haya incrementado. No. Y entonces es importante para entender por qué estamos obteniendo estos resultados tan diferentes y es porque hay unos tiempos muy diferentes de la fase y de lo que estamos viendo con respecto a los estudios clínicos. Acá están las imágenes que tenemos disponible y podemos ver que hay una observación amplia, no hay una fe sin borde, no hay desvanecimiento o washout y no hay cápsula. Así que con base en esto tendríamos una categoría de LR4. Es un estudio externo. El paciente tuvo un TAC 3 semanas después y vemos que ahora sí hay washout sin cápsula y esto cumple con los criterios de LR5. Así que 3 semanas de diferencia para pasar de LR5 a de LR4 a LR5. Y lo que pasa es que hubo un cambio en el comportamiento biológico del tumor. Y lo que es importante aquí reconocer es que la resonancia no mostraba la fase, mientras que la otra sí. Como resultado, la técnica es muy importante para una categorización correcta y por lo tanto LIRETS brinda orientación sobre qué conceptos y qué estudios son los adecuados. Y lo más importante es que tenemos que aplicar todas las fases que necesitemos para poder evaluar si algunos atributos están o no están presentes. Entonces tenemos que evaluar los atributos fundamentales y las secuencias que nos ayudan a identificar si hay atributos presentes. Estas secuencias también son requeridas. La secuencia más importante es la fase arterial, que luego podemos dividir en temprana y tardía. Y esto es muy importante porque esta es la secuencia en donde vamos a evaluar la, el aumento de la fase arterial y tenemos que tener esto para poder llegar a algo como el ER5. ¿Cómo sabemos que tenemos fase arterial? La fase arterial temprana es definida por una opacidad de las ramas arteriales. La vena porta no está pacificada. Y la fase arterial tardía vemos una opacificación de las arterias. Vemos de la vena porta y las ramificaciones no tienen esta opacidad, porque es importante hacer una distinción entre la fase arterial temprana y la tardía, y cuál es mejor. De nuevo, para el mismo examen, acá tenemos una temprana, aquí tenemos las arterias con opacidad y la vena porta no. Acá tenemos arterias con opacidad, y acá tenemos la vena porta también con opacidad y las ramificaciones no. ¿Por qué es importante? Miremos estas observaciones en el segmento 4. Esta es la fase arterial temprana y la tardía, y acá están en conjunto, y podemos ver
que la fase arterial tardía muestra un hiperaumento de la fase arterial bastante claro, lo cual no es demostrable en la fase arterial temprana. Y en general es real que la HCC va a aumentar el aumento en la fase arterial tardía, así que esta es nuestra mejor oportunidad para identificar el APH que necesitamos para identificar el ER5. Entonces, la fase arterial tardía es preferible y es importante reconocer cuando no se obtuvo para que se pueda decir, bueno, esta observación se puede beneficiar de otro estudio con otro fase arterial tardía para que podamos tener una mejor noción. Lo siguiente es el portal venoso y utilizamos esto para mirar la presencia del washout, del desvanecimiento y de la cápsula. Y ahora las venas hepáticas también están pacificadas. La fase en retraso, de nuevo tenemos la vena portal y las venas hepáticas presentan opacificación. Ahora, yo les decía que utilizamos las fases de P y de HB o de fase tardía. Acá tenemos en esta observación una pH sin borde, vemos que no hay washout o lavado y esto nos permite categorizarlo como LIRADS 5, definitivamente HCC. Si quisiéramos ahorrarnos algo de radiación y no adquirir esta fase de PB, podríamos quedarnos en la categoría 4, a pesar de que la observación puede ser el ER5. Y la verdad es que una proporción significativa, hasta 50% de los hepatocarcinomas celulares pueden presentar washout, lavado, solamente en la fase tardía. Entonces, en algunos es importante obtener esa fase. Entonces, uno se podría estar preguntando, bueno, necesitamos la fase en retraso. ¿Por qué necesitamos tanto el PB como la fase retraso? Así que es posible que no lo necesitemos. Hay un estudio y dice que de los hepatocarcinomas celulares que muestran hiperaumento de la fase arterial y lavado, el 99% de ellos van a ser evaluables en la AP y la DP y no es contribuible. Y si se omiten la adquisición de la fase del portal venoso, se va a obtener un 55% de reducción. Entonces, si va a utilizarse el TAC como herramienta de tamizaje, posiblemente en combinación con ultrasonidos, simplemente se necesita la fase arterial y la fase en retraso. En cuanto al precontraste, se necesitan imágenes de precontraste y la respuesta es posiblemente, dependiendo de la situación. En el precontraste, en el caso del TAC, si se está mirando el diagnóstico, uno ahora trata de hacer el diagnóstico a través del TAC y en estos casos puede que no se necesiten imágenes de precontraste, esto es opcional, porque tiene muy poco valor agregado, no agrega mucho. Y hay estudios que muestran que el precontraste en TAC no es tan necesario. La radiación extra no vale la pena. Sin embargo, si tenemos un paciente que haya tenido tratamiento previo, las cosas cambian. Aquí vemos que hay densidad al interior de la cavidad. Si yo fuera a preguntarles, ¿es viable esta observación? No, podemos decirlo. Acá tenemos otro paciente. Vemos áreas hiperdensas internamente. ¿Es viable o no es viable? La verdad de la cuestión es que sin imágenes de precontraste es imposible de decir. Entonces, en el primer caso, las imágenes de precontraste, vemos esta hiperdensidad en el precontraste. Así que sabemos que esto está relacionado con el tratamiento, ya sea hemorragia o la hipoproteína, de necrosis hipocoagulativa. Y esto claramente entonces es una observación no viable. Y en el segundo caso
vemos en las imágenes de precontraste que no hay hiperdensidad. Todas estas áreas están aumentando porque es un tumor viable. Entonces, en los casos en que tenemos un paciente que ha tenido tratamiento previo o cirugía previa, la adquisición del precontraste es un requerimiento. Y de nuevo, es por esta alta prevalencia de material hiperdenso en la cavidad post tratamiento por sangre o por proteínas, y realmente necesitamos esto para poder evaluar con precisión si hay aumento o no. En cuanto a la resonancia, necesitamos contraste para la resonancia. Aquí tenemos una observación. Esto cumple criterios de hiperaumento de la fase arterial. Con base en lo que hemos discutido, sí, bueno, hay un hiperaumento. Parece que potencialmente haya PHE. Y en cuanto a este, con base en esta única imagen, la respuesta es: parece que sí, pero si yo les mostrara el precontraste, notemos que estas dos son ambas hiperintensas en las imágenes de precontraste. Entonces, hay hiperaumento de la fase arterial, o simplemente estoy viendo que la señal pasa a las imágenes de fase arterial en estas dos situaciones. Y simplemente mirando estas imágenes es imposible saberlo. Pero sí tenemos sustracciones. Acá tenemos sustracciones que muestran claramente que el precontraste también está demostrando un hiperaumento de la fase arterial. Pero en el segundo caso podemos ver que la sustracción demuestra que esta apariencia hiperintensa de la fase arterial es más bien por una hiperintensidad inherente, más bien que por hiperaumento de la fase arterial. Entonces aquí hay una adquisición de un precontraste T1. Es algo que se debe hacer para la resonancia, porque hay varias lesiones relacionadas con cirrosis que van a tener una hiperintensidad de T1 intrínseca, y se necesita evaluar correctamente si hay presentación de la hiperaumento de la fase arterial. También es el caso, hay muchas cavidades en donde va a haber precontraste y donde se va a necesitar imágenes de sustracción para determinar si hay un aumento. En este caso, las imágenes de sustracción nos confirman que no hay aumento y es una cavidad no viable. Entonces, el precontraste en resonancia requiere, no importa si hay diagnóstico o no diagnóstico. La resonancia tiene otras secuencias requeridas. Tenemos que adquirir imágenes en fase y fuera de fase, porque estas secuencias nos ayudan a evaluar la presencia de estetosis. Y también otro atributo de la malignidad. Y también podemos detectar otro atributo específico HCC, que es grasa en la masa, más que en el hígado. También se requieren para MDR2 las T2, y estos nos ayudan a detectar este atributo de la malignidad, que es la hiperintensidad marcada de T2. También podemos detectar esto, que es se presenta en quistes y hemangiomas. Y también tenemos que hacer otras evaluaciones para incluir la detección de la citis, como es en el caso aquí. Si estaban utilizando X o resonancia, también se considera necesarias las fases transicionales y hepatobiliares. En cuanto a la fase hepatobiliar, tiene muchas ventajas. Podemos detectar una hipotensidad de la fase hepatobiliar, una isointensidad o apariencia de diana, targetoid, y todo esto nos puede ayudar a mejorar las observaciones. Y esto es un ejemplo de una hipointensidad, que es una malignidad, que es por esto que es importante y se considera importante el aumento de la sensibilidad. Aquí hay un ejemplo con un HBP de tipo Diana, que tiene esta apariencia como de objetivo de Diana. Y aquí recordemos que asignamos la categoría del LRM y la isointensidad de la fase biliar
Aquí tenemos mucho hiperaumento de la fase arterial. No sabemos qué son, pero cuando miramos la resonancia podemos ver que están aumentados en la fase hepatobiliar y podemos descartarlos que sea como este otro caso. Las secuencias opcionales, quiere decir que el IRAD las ha considerado opcionales. Las imágenes con ponderación de difusión, DWI, estas pueden mejorar la detección de observaciones. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña interacción. ¿Quién ve una lesión en estas conjunto de imágenes? Simplemente díganme una, dos, sí, no. ¿Quién ve más de 5? Observaciones, lesiones. ¿Quién ve más de 5? Y ahora, este hígado está plagado de pequeños HCs. Y podemos ver qué tanto más fácil son de ver con estas imágenes. Y ahora que las hemos visto, podemos volver y ver que aquí hay algo que corresponde a esta HCC y vemos qué tanto valor agregaron estas imágenes a este caso en particular. También utilizamos estas DWI, este tipo de imágenes, para mirar el tipo de malignidad. También podemos ver los atributos de LRM, tanto con forma de diana o los que no tienen forma de diana. Aquí vemos una apariencia de diana y una difusión. Y acá tenemos un ejemplo de una lesión pequeña que no es del tipo targetoid, no es con forma de diana. Entonces estas imágenes de WI son maravillosas, yo creo mucho en ellas, pero ¿por qué es una opción? Porque es opcional y no requerido. Y la razón es que son muy inconsistentes en su calidad de imagen, son propensos a los artefactos y a la degradación. Entonces tiene que trabajar mucho con los tecnólogos y los técnicos para optimizar las imágenes en esta categoría específicamente. Y toma mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y muchos lugares simplemente no cuentan con la experiencia o con el tiempo para realizar esto. Así que por esto es opcional. Y aquí tenemos un ejemplo de pacientes. Acá vemos que cada imagen que fue adquirida aquí. Pero miremos la degradación, la difusión de las imágenes. Esto está completamente fuera de proporción. Entonces, como es tan difícil obtener imágenes de calidad, se ha resaltado la importancia de WI, pero se hace opcional para que cada centro pueda decidir si utilizarlo o no. No, acá tenemos la adquisición de fase patobiliar con gadovenato. Y la razón por la cual la hepatobiliar es opcional con gadovenet es porque la toma del gadovenet por la parénquima es lento y toma de 1 a 3 horas para aplicar la fase hepatobiliar. Entonces, no es práctico. Así que la IRADS dice, si quieres adquirirla se puede, pero también reconocemos que el gadovenato es un agente que puede funcionar sin adquirir la fase hepatobiliar. Algunas consideraciones técnicas sobre el TAC. El grosor de la tajada para todas las fases. Queremos que tenga un grosor menor a 5 milímetros, idealmente de 2 a 3 milímetros. El tiempo de la fase arterial es importante. Usualmente recomendamos un rastreo del bolo. Aquí ponemos, se monitorea la curva de aumento de este nivel aórtico, el momento en el que se llega al pico de 100 a 150 unidades. Y aquí tenemos esta fase. También podemos utilizar una tasa de 3 a 5 milímetros
y podemos utilizar un retraso de 35-45 segundos para obtener la fase arterial. Y en cuanto a una fase de vena porta, se adquiere 60-75 segundos después del comienzo de la inyección, independientemente de la fase. La fase en retraso va a estar de 3 a 5 minutos después de esto. Aquí es importante hacer esto con seguimiento, puede ser axial, sagital, depende exactamente del escáner que tengan y otras categorías. Se monitoran las imágenes y se detona cuando el control llega hasta cierto punto, y luego habrá tiempo para que el paciente inhale, sostenga la respiración y empieza el escaneo. Postarterial, los tiempos son similares al TAC, 60-80 segundos después del inicio de la inyección de entre 5 mililitros. Para los agentes SA vamos a esperar 2 a 5 minutos, similar con Galaxy-TAC TP, 2 a 5 minutos, y luego si entramos a la fase hepatobiliar, 20 minutos de retraso con Galaxy-TAC y 1 a 3 horas con gadovenato. Otras consideraciones importantes para resonancia son las secuencias más importantes que vamos a adquirir, son tridimensionales porque nos van a permitir identificar las principales características, porque permite la imagen multifase, y también se recomienda bastante la supresión de grasa. Aquí vemos imágenes con y sin supresión de grasa. Estas son imágenes de adquisiciones de Dixon, entonces son la misma adquisición al mismo tiempo, pero antes y después del que se aplica el algoritmo para supresión de grasa. Todo es lo mismo, la misma imagen con y sin grasa. Y noten cuánto más fácil es ver estas metástasis sutiles con la eliminación de grasa, porque quita las señales de la grasa y resalta todo lo demás. Y otra cosa importante es que tenemos que tener las mismas parámetros técnicos para pre y post secuencias, de manera que podamos adquirir estas imágenes subtractivas. Y antes le mostré lo importante que pueden ser las imágenes de sustracción para las valoraciones de HCC. La resonancia es genial, a mí me encanta, es mi especialidad, pero es limitada. También tener imágenes perfectas requieren tiempo, esfuerzo y monitoreo continuo, y realmente optimizar la técnica es muy importante. Miren secuencia titulada, vemos algo acá, y noten cómo si cambiamos la técnica con exactamente la misma imagen, miren cuánto mejor podemos ver este HCC grande y su estructura interna, simplemente cambiando los parámetros en las adquisiciones. Ambas son imágenes tituladas, pero fíjense cómo la diferente técnica permite ver cosas distintas. Ahora, como se sabe, nada es gratis, entonces esta hermosa imagen requerirá mucho más tiempo que esta imagen cruda. Entonces tenemos que siempre balancear imágenes muy bellas versus el tiempo que va a tomar obtenerlas. Entonces, para resumir, tenemos fases requeridas, y aquellas son las que nos permitirán valorar las principales características. En TAC va a ser arterial, vena portal, fase, y si es post tratamiento precontraste en una resonancia con agentes de contraste, tiene que ser pre, AP, PVP, también DP, secuencias IOP y MRI con Galaxy Data requiere todo lo anterior más TP. Las secuencias DW son opcionales, son muy buenas, pero son opcionales. Y el momento oportuno es muy importante, optimizar el momento oportuno de la fase arterial, donde debemos realmente llegar a esa fase arterial retrasada en los pacientes. Y es importante invertir tiempo y energía y consideraciones en optimizar la calidad de la imagen y balancearla en contraste con el tiempo que va a tomar obtener estas imágenes perfectas.